Vale, pues nuevamente os digo que bienvenidas y bienvenidos a este acto de la Semana de la Ciencia, organizado por el Grupo de Promoción del Buen Trato a las Personas Mayores del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Hoy vamos a abordar el tema de las estrategias de las personas mayores para superar el aislamiento por COVID, un tema muy actual, y lo vamos a hacer por medio de tres perspectivas: la soledad sobrevenida y el uso de las tecnologías para paliar, ¿no?, los efectos del estrés ante el aislamiento por COVID y también las estrategias para superar este aislamiento y la resiliencia en personas mayores. Para ello vamos a contar con dos ponentes que son miembros del grupo de Buen Trato. Tenemos a Sara Martínez de Pedro. Ella es psicóloga, experta en demencias y atención centrada en la persona. Ella es psicóloga en la residencia Nuestra Señora de la Soledad y del Carmen, perteneciente al Grupo Lares. Cuenta con 14 años de experiencia trabajando en residencias y es experta en el proceso de desatar, de quitar las sujeciones, intervenciones no farmacológicas, estimulación con música, y miembro del Grupo de Buen Trato y del Grupo de Envejecimiento de la CEF. También contamos con Alejandra Chuliano Rillo. Ella es psicóloga general sanitaria. Ella es experta en malos tratos a las personas mayores, con más de 20 años de experiencia en atención a personas mayores y formación en temas relacionados con el envejecimiento activo, el voluntariado y la preparación a la jubilación y a los malos tratos. Y por último, yo también me presento. Mi nombre es Esther Camacho, soy especialista en personas mayores y actualmente trabajo en Liceum Gimnasios de la Mente en la perspectiva del entrenamiento cognitivo y de la prevención del deterioro. Y actualmente pues estoy en el grupo de Buen Trato haciendo coordinación, y hoy voy a estar aquí también con el tema de chat. Si tenéis alguna pregunta, pues irla subiendo a la zona de chat, que al final dejaremos un ratito para ir resolviendo dudas y bueno, lo que pueda surgir. Voy a dar paso a alguna compañera porque también estoy encargada del Zoom, así que si me veis que hago una pausa es porque estoy yendo y viniendo al Zoom para poder dar paso a los compañeros y a la gente que se queda intentando entrar, ¿vale? Disculpad. Pues voy a compartir unas diapositivas para que podáis verlas. A ver, un segundito. Vale. ¿Me deja aquí? A ver, deja de compartir, perdonad. Tengo que tenerlas en grande. Ahora. La tecnología, ¿cuántos botoncitos? Ahora sí está, perdonada la tardanza. Pues bueno, esta ponencia, como os he dicho, es estrategias de las personas mayores ante el aislamiento por COVID. Y bueno, esos son las tres mesas, los tres temas en los que vamos a abordar esta temática, como lo he comentado antes. Y bueno, comenzamos con el coronavirus. ¿Qué es este virus que tanto nos ha venido a revolucionar la vida, que nos ha cambiado todo? Pues el coronavirus es de una de las familias de virus que pueden transmitirse tanto a humanos como a animales y que causan infecciones de las vías respiratorias, que pueden ser problemas de las vías respiratorias a nivel grave, como puede ser el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, o como ha sido el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS, o el coronavirus que tenemos ahora mismo, que es el causante de este COVID que tenemos. ¿Qué es el COVID-19? A su vez, el COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se descubrió recientemente, que no se conocía hasta el brote que tuvimos en Wuhan, China, en el año 2019, en diciembre. Sabemos que esta enfermedad ha golpeado muy fuertemente a la sociedad, sobre todo a las personas mayores. Tuvimos esta etapa de aislamiento severo en el que estuvimos en casa durante meses. Esta enfermedad, además de golpear más duramente a las personas de edad avanzada,
ocasionó que muchas de ellas estuviesen durante todos esos largos meses en su casa sin poder salir de su domicilio. Perdón, aquí alguien quiere entrar. Sin poder salir de su domicilio. Para otras generaciones, pues fue momentos en los que uno de los miembros de la familia se organizaban y uno de ellos era el que iba y salía a hacer la compra, pero para muchas personas mayores se fue un tiempo de estar confinados en casa y que amigos, vecinos, hijos o quien fuese, se acercaba a sus puertas para dejarles la compra sin ni siquiera poder decirles hola, sino dejar la compra y alejarse del pasillo para que la persona luego saliese a recoger esos productos, por lo que sabemos todos los que lo hemos vivido, lo difícil, lo preocupante que ha sido esta situación para todos. Vale, pues esto fue un proceso de, sobre todo, incertidumbre. Nos encontramos con esta situación en la que no sabíamos qué es lo que iba a pasar, qué es lo que nos íbamos a encontrar y cuál iba a ser el futuro. Teníamos preguntas como, ¿me contagiaré? ¿Podré acceder a los tratamientos? Si me enfermo, va a haber respiradores, va a haber camas, va a haber personal médico. Fue un momento en el que no había médicos, personal de aseo, psicólogos, personal de cocina, personal de enfermería. De todas las profesiones que hay en un hospital, pues teníamos ese problema de limitación. Aparte de los EPIs, los respiradores y todo lo necesario. También nos encontramos con una imagen muy edadista y muy negativa de la vejez que veíamos en los medios de comunicación. Uy, perdona, vale. Que veíamos en los medios de comunicación. Esto no ha ayudado a que nos sintiéramos más cómodos y menos en el caso de las personas mayores. Os cuelgo una noticia aquí que es más o menos cercana a nosotros en el tiempo, es del 24 de octubre, en la que dice que Suiza no ingresará ancianos a las UCIs. En estos tiempos vimos muchos patrones edadistas en los que se daba a entender que se atendería principalmente a las personas más jóvenes y a las personas mayores se les dejaría por tener una peor perspectiva ante esta enfermedad tan dura. Imaginaros cómo se recibe este tipo de mensajes para la persona que lo está viviendo, para la persona que está preocupada o para la persona que tiene a su familiar ingresado y con el cual no ha podido comunicarse. En el momento actual, ¿qué tenemos? Pues en el momento actual, a oídas de lo que van contando las personas mayores, de lo que se va pudiendo ver en otras formaciones, en la literatura, los principales problemas, las principales preocupaciones de las personas mayores, además de los que ya he comentado, son preguntas como ¿mis hijos podrán mantener su empleo? ¿Cómo podré quitarme ¿Cuándo podré quitarme la mascarilla y volver a ver a la gente, a los rostros, poder reconocer a las personas? Y además, el tema del entrenamiento cognitivo. ¿Cuándo podré volver a mis talleres? ¿Cuándo podré volver a esos trabajos donde yo participaba? Esas actividades en las que yo tenía un rol como profesor de baile, en los que iba y contaba alguna actividad que había hecho, esos talleres de memoria, esos talleres de costura, todo lo que se ha detenido en el tiempo y en otras facetas de las personas mayores, investigación y un poco de todo. ¿Cuáles son las respuestas que encontramos al estrés? Pues principalmente encontramos todas estas. Esto es en la población en general y en las personas mayores. El temor, la frustración, el agotamiento, el anhelo de las rutinas que se han perdido, los procesos de confusión, que además hemos ido escuchando, ¿no? Como también forman parte de ese COVID. El ánimo bajo, la rabia, el anhelo de estar con familia y amigos, la preocupación por los hijos, como os comentaba, ¿no? Ese, ¿cómo va a seguir mi hijo adelante si su empleo se tambalea? El aburrimiento, la soledad, la preocupación económica, que esta fue es una gran preocupación actualmente. El dinero depende también de la sanidad. Entonces, muchas personas mayores ahora mismo están preocupadas por esto. Si a lo mejor recibían alguna ayuda por parte de familia, de hijos o de quien fuese, ahora es más complicado. La agresividad de los miembros del entorno, esto lo comentaré un poquito más adelante, y los problemas de sueño, que a quién no le ha achacado los problemas de sueño ahora que hemos estado tantísimas horas en el domicilio.
Vale. Agravantes de este malestar que tenemos, pues la ansiedad que íbamos teniendo, de estados depresivos, el deterioro cognitivo, previo que ya la persona pudiese tener, las enfermedades graves, la restricción de la movilidad, tanto por capacidad como por entorno. Fijaros que fueron muchos meses de estar en casa en la que algunos tenían la suerte de tener un pasillo por el que podían caminar, por el que podían fortalecer el cuerpo un poco, pero había otras personas que a lo mejor necesitaban un andador para moverse o necesitaban alguna otra situación, espacio o yo qué sé, la alfombra o lo que tuviesen les estorbaba y no podían hacer los mismos movimientos. Entonces, esto al final, día tras día tras día, pues llega a ser una situación bastante incómoda. El entorno en el que convivían, eh, dependiendo de cómo fuese la situación familiar que tuviesen, la situación y los roles previos. Hay personas que también lo vivieron desde la violencia, no nos podemos olvidar, personas que estaban encerradas en casa con a lo mejor una persona que era un agresor o simplemente una persona con la que la convivencia no era tan adecuada, ¿no? Y tuvieron que aguantar en la misma casa, en poco espacio, durante mucho tiempo. Y a veces, en muchos casos, con unos recursos limitados debido a que no podían, pues simplemente explayarse, sino que había que comprar cada semana una compra pequeña, no podían excederse, entonces hay que pensar en todas esas situaciones. Aparte el dolor que pudiesen tener, y dentro de no controlados, de los problemas que estuviesen fuera de control, incluyo también el dolor, porque si cualquier otra limitación, cualquier otro dolor que tengamos, si a mí me duele un hombro, empieza el confinamiento y no puedo ir a los médicos, la atención sanitaria está sobrepasada, no hay forma de acceder a la farmacia tan alegremente porque había miedo de salir a la calle, pues ese dolor se va intensificando con la preocupación, el malestar de tener que estar encerrados, de no saber qué es lo que va pasando, de las noticias que iban siendo cada vez más graves, la actividad durante el día, que si teníamos una rutina de salir por la mañana, dar una vuelta, comprar el periódico, volver a casa, estar un rato, yo qué sé, con la familia, luego ir a mediodía a dar una vuelta con alguna vecina, o ir a un parque, o ir a los museos, o dependiendo de las actividades que tuviera la persona. Pues todo eso se reducía, al final consistía en estar en casa. Y si la persona hacía yoga, si la persona hacía tai chi, si la persona iba a cursos sobre museos, todo eso se perdía. Las rutinas que no permitían la orientación en el tiempo, claro, ya no había horarios, se comía más o menos a las horas, pero con el tiempo se iba todo descolocando. Y por último, lo que os comentaba antes de los trastornos de sueño, bueno, todos nos han afectado y que han sido notables. Ay, las consecuencias del aislamiento con estrés, pues ocasionan que pueda haber mayor deterioro cognitivo, que la persona no tener ese estimulación que tenía habitualmente al salir de casa, al estar con más personas, pues se viese reducido esas oportunidades de participación, esas oportunidades de retos para la mente. Además, se ha visto un aumento en todas las generaciones del consumo de alcohol y medicamentos, sobre todo ansiolíticos. También los problemas de la alimentación, tanto por aumento como por disminución, en esta situación de estar todo el día en casa con la nevera tan cerca. Eh, los trastornos depresivos y ansiosos, que los psicólogos, quien esté en la práctica clínica, habrá experimentado ese aumento de la demanda, pero claro, una demanda sobre todo de personas jóvenes que podían acceder a medios como este, el Zoom. Y la no adherencia a las medidas sanitarias, ya que el cansancio se iba aumentando y nos íbamos sintiendo cada vez más cansados. Aquí tenéis una noticia, a ver si puedo, del Faro de Vigo, que nos habla de que se adelantarán 5 años las demencias y la dependencia entre la población de Nueva York. Esto es una nota, no sé si es mucho decir, en 5 años, pero sí es verdad que estar en casa, falta de estimulación, va a tener una huella. Este nivel de estrés va a tener una huella en todos nosotros. Después hay más noticias y artículos sobre el impacto de las drogas durante este tiempo.
los síntomas y los problemas que nos da el aislamiento a nivel cognitivo y la importancia de lo social para las personas mayores y en general yo diría para todos. Para recomendaciones básicas que se pueden ofrecer para el control del estrés durante esta pandemia, se encuentra el evitar el exceso de información. Esos primeros momentos en los que las noticias eran constantes sobre el coronavirus, en el que ni siquiera se mostraban películas para distraer un poco la mente o cualquier otra temática, pues evitar el exceso de información, es verdad, es mantenerse informado, pero dentro de un orden. El mantener la conexión con el mundo más allá del virus, el teléfono existe, la familia, los vecinos, el salir al balcón. Esa salida al balcón que para todos, para muchos significó un aire fresco, ¿no? Que entraba. Un momento en el que podías ver a más gente, en el que veías que iban cambiando las cosas, que a la vecina le iba creciendo el pelo, que el niño del cuarto hacía un dibujo de un arco iris, que ibas viendo diferentes cambios en el entorno, que no todo era permanente como las cuatro paredes de la casa. El fomentar los lazos familiares, aprovechar esos tiempos que tuvimos para llamar por teléfono a la familia, a los amigos y no solamente durante ese momento, sino que esos lazos de, a lo mejor yo no tenía tiempo para llamar a mi madre habitualmente y durante el COVID aproveché para mantenerme en contacto pues varias veces por semana, contarle lo que estaba haciendo, contarle mis proyectos, contarle el libro que me estaba leyendo, lo que fuese, pues esos contactos mantenerlos a lo largo del tiempo. La cultura y el ocio, muchos museos, muchas páginas web, muchos otros medios abrieron sus puertas para que la gente pudiera acceder a toda esa riqueza que tenían digitalizada ya desde antes y que no estaba siendo aprovechada, pues fue un momento para eso, para controlar ese estrés. El mantenimiento de las rutinas, esto era muy importante, el mantener unos horarios, mantener más o menos unas costumbres, que si una persona se dedicaba a hacer la comida, pues que la siguiese haciendo, aunque estuviese sola en ese momento de aislamiento, pero que siguiese elaborando una comida normal como lo hubiese hecho antes de la pandemia. El ejercicio físico dentro de lo posible, que ya sabemos que todos tenemos diferentes capacidades. Yo a lo mejor soy capaz de hacer unas sentadillas, pero hay quien se hace una clase de yoga o quien hace gimnasia en una silla. Dependiendo de las posibilidades, pues mantener esa condición física y las técnicas de control de estrés, como son el mindfulness, la respiración profunda, intentar relajar el cuerpo, escuchar música, técnicas que nos puedan ayudar a controlar ese estrés y, por supuesto, la atención psicológica. No nos podemos olvidar que esta Semana de la Ciencia se engloba dentro de las actividades que estamos haciendo en el Colegio de Psicólogos. Así que el acudir a un psicólogo, permitirte ese momento justo en la pandemia con tanto estrés, pues fue para muchas personas el pasito que le faltaba para acceder a un recurso psicológico. Vale, pues ahora os voy a comentar cuál fue el papel de la tecnología en este punto. Vale, aquí tenemos varias imágenes. Pues la tecnología nos ayudó para conectar, para estar allí, para poder llamar a las personas y decirles, estoy aquí, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo ha ido la clase de ayer de yoga o de pilates o de lo que tuvieses, de memoria que tuvieses por internet? ¿Cómo han ido los patos? ¿No? En mi caso tuve unos alumnos de uno de los talleres de entrenamiento cognitivo que me iba contando día a día el paso de los patos por la piscina de su comunidad. Entonces eran momentos en los que podías compartir, en los que podías estrechar lazos con personas, con usuarios o con alumnos con los que habitualmente no tenías ese tiempo. En residencias, después daré paso a Sara para que os cuente su experiencia en residencias, que es muy valiosa, ya veréis todo lo que os puede contar, pero en residencia la tecnología sirvió para ayudar a las familias, para acercarles, para estar con ellos. Tenemos esta foto que está aquí a la izquierda, es de unos chicos que crearon una aplicación que se llama Conecta Yayos. Es una fundación que intentaba recuperar móviles y tablets para repartirlos en residencias y con un programa que tenían hacían unas videollamadas muy sencillas para que las personas pudieran estar en contacto familiares con personas que viven en residencia. Fijaros qué papel tan importante durante ese periodo. Posiblemente para muchos fue el último adiós o el me alegro de verte que estás bien. La verdad es que son cosas sorprendentes y se puede hacer con la tecnología. A ver.
Sobre todo, el papel de la tecnología fue intentar paliar la soledad. Intentábamos entrenar la mente, intentábamos estar en contacto, intentábamos acercar lazos, permitir conversaciones profundas con la familia, atención psicológica por diferentes medios. Sabemos que el colegio también puso una plataforma para que la gente, los psicólogos pudiesen también desarrollar su actividad clínica, pero sobre todo lo que había de fondo, por lo menos en su perspectiva neuropsicológica y psicogerontóloga, era el ayudar a paliar un poquito esa soledad que estábamos viviendo. Barreras y aliados que nos encontrábamos durante este periodo de ordenadores. Pues, por una parte nos encontramos que muchas personas no tenían la tecnología. No tenían un teléfono con Android o un teléfono iPhone que permitiese acceso pues, a las plataformas. Nos encontramos el propio desconocimiento en una sesión anterior que tuvimos también del grupo de Buen Trato, una señora súper participativa que está en una mesa de medio ambiente de Usera, que nos contaba cosas maravillosas, nos decía que al principio ella tenía miedo de usar esta tecnología, porque decía que en algún momento a ella le entró en la cabeza el yo no soy capaz. Entonces ella se puso un muro por delante y durante la pandemia tuvo que superarlo y ahora acabamos de estar en una ponencia ella explicándonos las actividades que hace, o sea que esto es maravilloso poder derribar estas murallas. Nos encontramos también los problemas de accesibilidad tanto visual como auditiva, que tuvimos que irnos apañando para que esa persona que no podía ver, pero sí tenía un hijo que le podía abrir algún vídeo, algún audio o lo que sea, pues podía escuchar esa actividad. O quien no podía escuchar el audio del vídeo, pues pudiese leerlo con los subtítulos. Nos encontrábamos también la timidez. A todos nos da cierto corte, por lo menos al principio, ponernos frente a una cámara del ordenador. Y la incertidumbre, los duelos, toda esa situación emocional contenida que no podíamos tratar y que no nos estaba estorbando para lanzarnos y decir, venga, pues me conecto y me adapto a lo que me encuentre. Por otra parte, tuvimos los aliados, que aquí he puesto una superheroína, son en muchos casos la predisposición. La gente que decía, pues no se me da bien la tecnología, no la conozco, pero voy a intentarlo. Y estaban ahí y era mucho tiempo de estar con ellos, explicándoles y dándole vueltas, pero al final lo conseguían. Y era muy beneficioso, muy gratificante ver cómo al final lo conseguían. También contamos con muchísimos familiares que fueron esos superhéroes que nos eran de aliado, que eran el que le daban al botón, el que encendían el ordenador, el que ayudaban cuando se le una ventana emergente y no sabíamos cómo solucionarlo. También con instituciones concienciadas, todas esas instituciones que se centraron en encontrar tablets, en darle apoyo a los psicólogos para que estos pudiesen eh, hacer iniciativas, hacer llamadas, hacer talleres, organizarse, adaptarse. Toda esa predisposición de las entidades fue muy importante. Y la creatividad y la oportunidad. Dicen que de las crisis salen oportunidades, pues la creatividad aquí fue donde floreció. Y por último, la organización, el mantener organizado el tiempo para que no te terminase por comer los horarios, ¿no? Si al final estás atendiendo por WhatsApp, pues al final del día resulta que tu jornada se multiplica. Pues la organización ahí nos hizo en muchos casos pues poder paliar esto. El teléfono, lo que os comentaba, nos servía para poder saber cómo llevas esta semana, estás bien, cómo va la familia, qué tal te ha ido con el médico, ¿no? Porque ahora en esta situación, pues mucha gente tenía que seguir yendo a sus tratamientos de oncología, a sus tratamientos de cualquier de otra rama, ¿no? De hacerse radiografías, de hacerse otras pruebas médicas y poder saber cómo estaban. También preguntarle sobre películas cuando por fin empezaron a quitar un poco tanta noticia y pudimos ver un poquito más de series y de todo más en la televisión y pudimos compartir esa experiencia. Lo de los patos que os comento con el alumno, el usuario. Y tuve la suerte de poder hablar con él. ¿Y cómo están mis compañeros? ¿No? Esa pregunta que tanto nos hacían. ¿Cómo está el resto de mi clase? ¿Se encuentran bien? Esa pregunta cargada de simbolismo. Por último, ya estoy terminando. Las tecnologías son nuestro aliado. Por no nombrarlas, aquí está la lista con todas las tecnologías con las que pudimos tirar, ¿no? Llamadas, WhatsApp, YouTube, Zoom, todo el montón de tecnologías que ya estaban, algunas, la mayoría, pero fueron ganando poder y nos permitieron hacer actividades gratuitas inclusive.
Y aquí tenemos algunas actividades, por ejemplo, de las del mes de octubre que yo planificaba para mis alumnos, pues juegos, ¿no? Que puedes crear desde con Canva, te creas unas letras y las personas tienen que ir buscando las palabras y es un entrenamiento de flexibilidad y también de lenguaje y pues puedes hacer muchas actividades con banderas, recordar el nombre de las banderas, que recuerden los colores, las capitales, pues todo eso se hacía gracias a esta tecnología y nos fue acercando muchísimo. Y mantener ese contacto que es tan importante para el cerebro, que es como una chuche para el cerebro que le nutre, le hace estar bien y le hace estar fortalecido y crear más conexiones y por lo tanto más capacidad para enfrentar nuevos retos. Pues con esto me gustaría dar paso a Sara para que nos cuente un poco su experiencia desde las residencias, su experiencia, voy a dejar de compartir, para que nos cuente su experiencia desde las residencias, cómo se vivió, cómo la tecnología les ayudó y cómo... Buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. A Esther por tu presentación. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues voy a pasar a hablar de cómo hemos puesto en marcha las nuevas tecnologías en las residencias. La situación que estamos viviendo pues ha cambiado muchísimo las rutinas de las residencias. La situación que teníamos antes, la situación pre-COVID, pues una situación en la que había visitas de familiares con muchísima flexibilidad, tanto en el horario, en el espacio, como en la duración. También contábamos con actividades de voluntariado y podía venir a la residencia también pues personal externo para todo tema de actuaciones, celebración de fiestas. La estimulación cognitiva, sobre todo la que se hacía, era de manera grupal y se utilizaba la pizarra y sobre todo tareas de papel y lápiz. A partir de la situación COVID, pues se eliminaron completamente las visitas de los familiares, las de los voluntarios y también del personal externo. Y todos los residentes fueron confinados dentro de sus habitaciones. Esta situación pues, fue una situación muy dura para todos porque, como comentábamos antes, todos hemos sufrido el confinamiento y se nos ha hecho muy duro el estar dentro de casa, pero al fin y al cabo estamos en una casa. Si nos ponemos en su lugar, que han estado metidos dentro de una habitación, pues ha sido un impacto muy grande y ha influido pues en todos los aspectos, pues a nivel físico, a nivel cognitivo y sobre todo a nivel social. Es entonces cuando empezamos a utilizar las nuevas tecnologías. Entonces empezamos haciendo un seguimiento con las familias diario, llamando a las familias, a todos los familiares diariamente para darles información sobre su familiar. Y también ponemos en marcha la comunicación a través de correo electrónico. En este caso sí que muchos de los familiares han tenido que crearse un correo electrónico, facilitarnos un correo electrónico de sus hijos o de sus nietos, porque además de las llamadas diarias con los familiares mandábamos un correo electrónico todos los viernes para comentar la situación de la residencia, cómo estaba, pues en tema de contagios, de protocolos, y eso lo hacíamos semanalmente. Y sustituimos las visitas por hacer todas las videollamadas posibles que pudiéramos con los residentes. En esto sí que es verdad que nos hemos volcado todo el equipo porque no poníamos límites e intentábamos que todos los residentes recibieran las máximas videollamadas posibles, no solo por parte de su familiar de referencia, sino también de sus nietos, de sus hermanos. Intentamos paliar esa soledad que provocaba el confinamiento en la habitación y la restricción y la eliminación de las visitas con las videollamadas. En cuanto a la estimulación,
tuvo que transformarse completamente y hacerse mucho más individual y también más personalizada. Y tuvimos la suerte que nos donaron unas tablets y hemos podido utilizarlas también para la estimulación, bien con aplicaciones de estimulación cognitiva diseñadas pues para estimular todas las funciones, el lenguaje, el cálculo, la atención, pero también las hemos utilizado para hacer reminiscencia, utilizando la historia de vida de los residentes. Pues hemos rastreado lo que era significativo para ellos y lo hemos utilizado también con personas con deterioro cognitivo más avanzado, y también hemos utilizado las tablets con un objetivo de ocio. También pues hemos puesto vídeos a las personas pues, de su artista favorito, o series o películas para intentar también pues eso, dar alternativas. Y como decía mi compañera, sobre todo hemos sido muy creativos y hemos intentado sacar el máximo partido a estas tablets para poder ofrecer alternativas a los residentes. En la situación que estamos viviendo ahora, la situación actual, ya hay visitas de familiares, pero están muy restringidas, tanto en el tiempo como en el espacio. Hay un espacio destinado a las visitas, pero solo son con una duración de media hora y un día a la semana, y con la distancia de seguridad, con una mampara en medio. Entonces es una visita pues muy peculiar y que también hay que trabajarla tanto con residentes como con familiares, porque es muy difícil después de tanto tiempo sin verse, el verse en esas condiciones. Las actividades ahora ya nos permiten los protocolos hacerlas en grupos más pequeños, y siempre que es posible y que el tiempo lo permite intentamos hacerlas al aire libre. Y sí que sigue existiendo la limitación de entrada del personal externo y del voluntariado. En este caso, ahora en la situación actual, las nuevas tecnologías las estamos utilizando, las seguimos utilizando, y lo que hemos incorporado ahora es la emisión en streaming de actividades. Lo que hacemos es grabar y emitir en directo al principio de la actividad o al final de la actividad o en medio de la actividad un ratito en un canal de YouTube. Entonces, los familiares pueden ver a los residentes, a sus familiares, ver cómo están, ver cómo interaccionan, ver también que siguen participando en actividades, y además les permite interactuar con ellos a través de un chat. Entonces hay un chat abierto y en ese momento pues pueden preguntarle a los residentes y ellos mismos contestan, o contestamos nosotros por ellos a través del chat. Y es algo que la verdad que la familia lo está recibiendo muy bien, porque no solo está en el ratito de la visita, que ahí casi no pueden interaccionar y no saben qué se hace realmente en la residencia, porque antes las visitas podrían ser a cualquier hora, o sea, podían incluso los familiares participar de las terapias, y ahora pues les queda un poco la duda de decir qué hacen durante el día, se siguen estimulando, siguen participando, se quedan en la habitación. Entonces esto también es una forma de mostrar que sigue habiendo actividades, que sigue habiendo participación y que los residentes siguen interactuando y relacionándose con sus compañeros y con los profesionales. Mantenemos las videollamadas, pero ahora sí que, como hay visitas y no tenemos tenemos más tiempo y los residentes pasan más tiempo con su familia, hemos ampliado las videollamadas también al voluntariado, porque veíamos que se echaba mucho de menos tanto los voluntarios a los residentes como los residentes al voluntariado. Sobre todo me refiero aquí al voluntariado que se hacía de acompañamiento personal. Había un voluntariado que se dedicaba a hacer acompañamiento individualizado, entonces estas las estamos retomando, la interacción con los residentes a través de las videollamadas. Seguimos utilizando las tablets y también estamos utilizando ahora en los grupos pequeños una Smart TV que nos permite las aplicaciones que estábamos utilizando a nivel individual,
pues también hacerlas ahora a nivel grupal. Entonces esto también está muy bien porque lo que han trabajado a nivel individual durante el confinamiento, pues ahora lo comparten con sus compañeros en grupo y cuentan pues también sus experiencias y lo que cambia de cuando lo hacían ellos solos a hacerlo en grupo. Y también hemos recibido formación sobre realidad virtual, porque en breve también queremos incorporar a la terapia las gafas de realidad virtual, tanto para estimulación cognitiva como para momentos también de ocio y de relajación. Y aquí tenemos unas fotografías en las que se ven pues cómo están interactuando los residentes con las tablets. Pues están, por ejemplo, haciendo en la fotografía primera una actividad de pintar con números, luego están haciendo también puzzles, en la fotografía tercera está viendo una señora un vídeo de una canción de Rocío Dúrcal. Sí que hay que tener en este sentido mucho cuidado porque nos ofrecen muchas posibilidades las tablets y hay muchos recursos y siempre hay que intentar elegir recursos que sean para adultos porque hay mucho material infantil, entonces también si se busca y se rastrea bien hay muchas opciones para la estimulación, pero con contenido adulto, que es el que le tenemos que ofrecer a los residentes. Yo creo que hasta aquí ya es mi parte de intervención. Voy a dejar de compartir. Vale, comienzo yo. No oímos a Esther. Bueno, Esther, no se te oye. No. Perdonad, que estaba diciendo que gracias a Sara por darnos esa perspectiva de los mayores en las residencias, de cómo se han apañado con la tecnología y todo lo que han podido hacer. Y nada, te decía Alejandra, perdona, que te doy paso para que nos comentes las estrategias y cómo es sobre el tema de la resiliencia. Muchas gracias. Gracias, Esther. Y gracias a todos por estar esta tarde con nosotros. Bueno, pues como hemos visto hasta ahora, son muchas las circunstancias complicadas por las que han pasado las personas mayores y que han ido pasando a raíz de la pandemia del COVID-19, tanto en sus domicilios como en residencias, y las acciones que se han llevado a cabo desde distintos ámbitos para dar soporte y atención, sobre todo en los momentos más complicados. Voy a compartir la presentación, que no sé si lo estoy haciendo. No. Sí, estábamos viendo las diapositivas. Correcto. ¿Ahora se ven? Ahora estábamos viendo, ahora no. Ahora no, vale. Vale, perdonadme. La gracia del Zoom. Vale. ¿Y ahora se ven? Ahora se ve perfecto. Solo tienes que darle en presentación para que se vea en grande. Pero no sé dónde es este. Abajo de todo, junto al Zoom, donde está ese botón, ese mismo. Vale. ¿Y aparece ya? Ahora. Ahí está, perfecto. Vale. Bueno, disculpadme porque entonces que me falla la presentación por el otro lado. Bueno, pues como os decía, han sido muchas las opciones que se han ido viendo durante con la pandemia del coronavirus, y en este sentido vamos a analizar pues la capacidad de las personas mayores para afrontar las situaciones difíciles y todo lo que ha ido surgiendo a raíz de esta pandemia. Los estudios realizados en las últimas 2 décadas han estado fundamentados en lo que se llama la resiliencia y revelan que las personas mayores presentan unas habilidades que para algunos son innatas y para otros son aprendidas que ayudan a afrontar pues, situaciones que han sido complicadas. Este fenómeno de la resiliencia
suele llamar la atención. Ha llamado la atención sobre todo por lo que se conoce como la paradoja de la felicidad o paradoja del bienestar, que se suele dar en la vejez. Esta paradoja surge cuando a una persona mayor se le pregunta acerca de su nivel de satisfacción y su respuesta suele ser positiva, cuando lo que esperamos es que nos digan pues, que se encuentran mal, que tienen dolores, que están solos, pero ellos suelen valorar su vida de una manera bastante satisfactoria. Y todos pues nos solemos mostrar pues extrañados porque estamos acostumbrados a que las personas mayores, o a pensar como estereotipo que las personas mayores van a estar mal al final de su vida. Y como ya digo, es una paradoja conocida como paradoja de la felicidad porque ellos dicen sentirse bien. Muchos autores han considerado necesario señalar que esto se debe a que las personas mayores que llegan con un mayor sentimiento de satisfacción a la vejez es debido a su capacidad o habilidad para aceptar los cambios que han ido ocurriendo a lo largo de su vida. Y a esto se llama resiliencia. Según la RAE, que lo pongo aquí en la diapositiva, la resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. En psicología añadimos que mediante la resiliencia podemos reestructurar nuestros recursos psicológicos según las circunstancias que estamos viviendo y que las necesidades que tengamos, haciendo uso de estas capacidades que tenemos y fortaleciéndonos ante las circunstancias. Al final es una forma de mirar al mundo y no es ser optimista o verlo todo del color de rosa, sino ser conscientes de la situación, analizarla y planificarla de forma que vamos a poder afrontar los momentos difíciles. Hay autores que consideran que esto es algo innato, como una característica de la personalidad, mientras que otros dicen que es una cualidad que podemos ir aprendiendo a lo largo de nuestra vida, bien por las circunstancias que hayamos tenido que afrontar o bien por el ejemplo que otras personas del entorno han podido transmitir. Lo cierto es que al final es una habilidad que ayuda a la persona a afrontar situaciones complicadas. Como digo, de una manera o de otra, pues encontramos que el nivel de resiliencia en las personas mayores es superior al del resto de la población. Y no todos los resilientes afrontan las situaciones de la misma forma, sino que con determinadas competencias emocionales, sociales, espirituales, como pueden ser el humor, sacar el lado positivo de situaciones complicadas, buscar alternativas, consiguen adaptarse con cierto bienestar a ellas. Por tanto, ¿qué consideramos que es la resiliencia? Pues implica, como pone en la diapositiva, aunque lo ponga en inglés, pues conocimiento, aprendizaje, experiencia, habilidades, crecimiento. Y cuando pensamos en estas características, al menos a mí, y supongo que a muchas de las personas que nos estén escuchando, nuestra mente va directamente a las personas mayores que por su experiencia vital y sus historias personales han podido generar esta capacidad para adaptarse a los cambios y por tanto generar pues la sabiduría de la que siempre hemos hablado en torno a las personas mayores. Siempre hemos dicho que la sabiduría acompaña a la vejez. Como dice esta frase de Rousseau, o que al menos he encontrado que lo había dicho él, la juventud es el momento de estudiar la sabiduría y la vejez de practicarla. Que, por cierto, es uno de los poquitos estereotipos positivos que están asociados a la vejez. Ya que lo tenemos asociado, disfrutémoslo. Bueno, la primera vez que se comenzó a estudiar la resiliencia o a hablar de ella en términos científicos en psicología, ya que es un término físico que hace referencia a la capacidad de los muelles para adaptarse a las condiciones del medio, cuando estiramos un muelle y vuelve a su estado. Bueno, pues en psicología se empezó a utilizar, antes lo he dicho, hará como 20 años, no mucho antes, pero se empezó a hablar de ello en la adaptación de los niños y niñas a condiciones traumáticas o cuando estaban privados de cariño o de cuidado, dado que es el momento en el que los niños crean un apego seguro que precisan para generar la capacidad de afrontar situaciones complicadas. Por ejemplo, pensemos, es algo que solemos decir y sobre todo los psicólogos solemos hablar de que los niños y las niñas tienen la necesidad de frustrarse, eso lo habremos dicho. Queremos referirnos a que los niños necesitan conocer el fracaso
para entrenarse ante las vicisitudes de la vida, para poder conocer las dificultades de las situaciones, que no siempre se gana, y de cómo se pueden generar alternativas para poder aceptar que no se puede conseguir todo, o cómo podemos cambiar nuestras acciones para llegar al éxito. Si esto lo hablamos de los niños y lo solemos comentar, si pensamos en las personas mayores, ¿cuántas veces han podido frustrarse por no conseguir un objetivo o por haber sufrido, por haber tenido una pérdida, por haberlo pasado mal en su vida? Bueno, cuando pensamos en las personas mayores, sobre todo aquí en España, tenemos que pensar que ellos han sufrido, han pasado, esta generación de personas mayores que tenemos en la actualidad, han pasado por situaciones adversas bastante complicadas. He puesto algunas imágenes como la de la guerra civil, crisis económica, crisis sociales, políticas. En la última crisis de 2008 económica fueron el grupo de población que más apoyo dio a las familias. Bueno, pues ellos han salido fortalecidos ante estas situaciones adversas. Y han podido tener sentimientos de frustración, tristeza, rabia, desesperanza. La resiliencia no implica no tener los sentimientos, pero han reaccionado de una forma distinta contando la historia con otro final. Y esta es la generación de las personas mayores que tenemos en la actualidad. Y lo escenifico en la diapositiva como esa flor que aparece entre la piedra o las flores que aparecen en la arena de una playa, con esa capacidad de sobreponerse a las dificultades. Bueno, como ha hablado Esther del coronavirus, como se ha nombrado anteriormente, las personas mayores han tenido que hacer frente a múltiples situaciones de dolor, miedo, pérdida durante la pandemia del COVID. La edad ha podido enseñar o exponer a la persona, queramos decir de una manera o de otra, a repetidos eventos o situaciones que han conllevado una pérdida, como pueden ser fallecimiento de personas queridas, cercanas, accidentes, cambios familiares, crisis vitales, la jubilación, el que se vayan los hijos de casa, etcétera. Y ante cada una de estas situaciones o eventos, la persona ha tenido una oportunidad de aprender y generar recursos para afrontar dichos momentos vitales. Puede ser que no le haya ocurrido o que hayan tenido pocos momentos vitales desagradables o que no los hayan podido afrontar adecuadamente. Entonces se ha establecido un proceso patológico, no adaptativo, y a partir de ahí surgir procesos patológicos. Pero normalmente lo habitual es que la persona pueda afrontar esta situación. ¿Pero qué ha pasado con el coronavirus? Pues que nos ha enfrentado a todos de manera generalizada a una situación nueva, inesperada y fuertemente dolorosa para las personas mayores, ya que son los más vulnerables ante esta pandemia. Como ha comentado Esther, la pandemia del coronavirus no solo les ha afectado en su salud física, que ya eran y son los que presentan mayor vulnerabilidad a la enfermedad, pero también mayor riesgo de muerte. Pero la pandemia también ha afectado a la soledad, al aislamiento social, desde la soledad autoimpuesta para no poner en riesgo su salud y la impuesta desde el exterior, al no poder recibir visitas y las visitas no querer hacerlas, ¿no? Para no poner en riesgo a las personas mayores. Pero incluso no podían bajar a la tienda cercana a comprar, ni ir a los centros de mayores, al centro de salud, no podían recibir visitas de familiares, ni amigos, ni voluntarios. Y temas como, por ejemplo, ir al podólogo, sacar dinero, comprar el pan, comprar los dulces típicos de la Semana Santa, pues se volvieron imposibles para las personas que vivían solas y que no contaban con ayuda, o que esta no podía darse de forma adecuada. Tenemos que pensar que tenemos mayores que viven solos, que no tienen hijos que viven en otras provincias, personas mayores que eran cuidadores de sus parejas o de otros mayores. La soledad autoimpuesta e impuesta por el exterior para ellos ha sido tremendamente complicada. También tenemos personas mayores que han tenido que sufrir la pérdida de su pareja en soledad.
han visto cómo fallecían por coronavirus y además han tenido que pasar la cuarentena obligatoria en sus domicilios sin poder despedirse de sus seres queridos. No han podido hacerle una adecuada despedida en un velatorio o hacer un entierro. Han vivido el miedo de la propia muerte en esa cuarentena al perder a su pareja. Como decía Esther, también hemos visto que ha habido personas que normalmente convivían con otra con la que tenían una mala relación, pero al no verse a menudo, pues no era un problema, pero al pasar 24 horas juntos, bueno, pues han aumentado los casos de malos tratos hacia personas mayores. Malos tratos que desde... No siempre tenemos que hablar del maltrato físico, pero voces, gritos, denigrar a la persona, eso también lo debemos considerar como malos tratos. Y también el coronavirus ha afectado al edadismo y la vulneración de los derechos de las personas mayores. No todas las personas mayores son iguales, no se puede actuar sobre todas las personas mayores de la misma manera y, sin embargo, las normas fueron restrictivas sobre todos los mayores de la misma forma. No podían salir del domicilio ni de la residencia o solo a determinadas horas. Y se hablaba de ellos como nuestros mayores, nuestros abuelos, y se les ignoraba solo para hablar de temas de fallecidos. Tenemos que pensar que hay personas mayores, bueno, podemos tener una catedrática o personas que corren maratones, entonces les estábamos ignorando en sus necesidades, o personas que viven en residencias que siguen saliendo a la calle a darse un paseo y tomar quizás un café en la calle. Bueno, la vulneración de los derechos ha sido bastante importante en ese sentido. Y sin embargo, cuando llegó el desconfinamiento, hemos sido testigos de la gran capacidad del grupo de personas mayores para salir adelante, volver a la rutina y a esta nueva normalidad que se le llama, cumpliendo con todas las prescripciones que se ha dado para prevenir el riesgo de contagio. Y siguen siendo un ejemplo para otras generaciones. Y todo con buen ánimo. Es cierto que hay personas que tienen miedo, que presentan ansiedad, pero están afrontando la situación, siguen adelante, han vuelto a afrontar la vida. Por supuesto hay excepciones y sabemos que hay personas mayores que lo siguen pasando bastante mal y esto no lo podemos obviar, que precisan ayuda profesional, como nos decía Esther, profesionales de la psicología, para ver eso, para tratar esos efectos emocionales que han podido surgir, y personas mayores, bueno, pues que se han revelado y que no siguen las normas. Pero estos son una minoría. La respuesta de las personas mayores en general, como digo, ha sido unánime y esta fortaleza personal y grupal es la que hace que sea un referente para nosotros. Por ello, analicemos qué caracteriza a una persona para ser resiliente. Bueno, pues que tenga autoconocimiento y autoestima. Son personas que son conscientes de sus habilidades y fortalezas, que conocen sus limitaciones también y sus debilidades, así que pueden enfrentar los objetivos de las situaciones conociendo hasta dónde pueden llegar. Confían en sus propias capacidades y son capaces de gestionar emociones negativas. Ellos también sienten rabia y sienten enfado, pero la adaptan a la situación. Sienten empatía, entienden a las otras personas, confían en las capacidades de los otros y entonces crean un sentimiento de grupo en el que las ayudas o apoyos mutuos pues son bastante importantes. Entonces se crea un flujo de afecto entre ellos y mejora el apoyo social y la confianza. Las personas resilientes son creativas, capaces de analizar la situación complicada o dolorosa y transformarla para hacerla ver positiva o menos dolorosa. Analizan las dificultades como una forma de aprendizaje para seguir avanzando. Incluso el humor ayuda a superar estas situaciones. Pensemos, por ejemplo, estas personas que se instalan en una queja constante y a otras que hablan con humor del mismo problema. Bueno, pues las personas resilientes no es que eviten el problema, pero la forma de vivirlo la hacen que el dolor emocional sea menor. Tienen conciencia plena sobre el presente, viven en el aquí y en el ahora, son flexibles a lo que puede ir ocurriendo, se adaptan a los cambios y no se rinden fácilmente. O sea, luchan por conseguir lo que quieren. Y una vez vistas estas características, pues seguro que somos capaces de detectar la mayoría de nosotros estas características o muchas de ellas en las personas mayores que tenemos a nuestro alrededor. Algunas rompen los estereotipos que tenemos sobre las personas mayores, como la rigidez de pensamiento, el anclaje en el pasado, la necesidad de queja, pero las podemos reconocer.
Y entonces, ¿cómo creemos que se ha producido esta adaptación de las personas mayores a la nueva situación, a la nueva normalidad? Pues con el aprendizaje de situaciones vitales complicadas que han sido capaces de aprender y salir de forma adaptativa. Con conciencia social, conciencia de grupo. He puesto algunas imágenes de personas que han colaborado en las redes sociales, pues la abuela está italiana, pero también tenemos una española que hablaba de la importancia de lavarse las manos, de utilizar mascarilla. Aquí otra imagen de un abuelo que bailaba con la nieta a la distancia, o cartas que se escribían entre abuelos y nietos, ¿no? para transmitir emociones, o vídeos virales que se hacían con el resistiré y demás para darse fuerza. Las personas mayores resilientes han conseguido un acercamiento y una preocupación familiar, son los que han hecho que las llamadas sean más habituales entre todos los miembros de la familia. Han creado redes sociales en las que muchos eran ya usuarios y otros que se han adaptado en tiempo récord, como decía ahora Sara, bueno, utilizando tablets, móviles, y sin embargo se han adaptado y han roto los estereotipos de que las personas mayores no utilizan las nuevas tecnologías. Han vuelto a ser transmisores de experiencia, aprendizaje. ¿Quién no ha tenido una persona mayor cerca para pedirle una receta de comida, por ejemplo? O para que le contara qué estaba sucediendo, qué noticias habían dado en la televisión. Se han cuidado físicamente, nos han dado un ejemplo de cómo mantenerse físicamente haciendo tareas de la casa, cómo hacer una vida casera. Hoy veía una campaña de publicidad en el autobús que decía confinada desde 2008. Bueno, es que hay muchas personas mayores que llevan confinadas muchos años en sus casas y al final también nos van dando un ejemplo de cómo sobrevivir o pasar de una manera emocional mejor para vivir el confinamiento o el estar más tiempo en casa. Se han cuidado cognitivamente, como decía Esther, con grupos de WhatsApp, actividades online, socialmente, con grupos de apoyo, de amigos, han llamado a todos sus amigos, han cogido las agendas, han mantenido hábitos en el hogar, por ejemplo, la hora de levantarse, la higiene. La mayoría seguían teniendo los mismos hábitos, mientras que la gente joven nos dejábamos un poco de ir y seguíamos en pijama o con chándal, a una persona mayor que está acostumbrada a prepararse, seguía haciéndolo en el confinamiento. La presencia del voluntariado ha sido muy importante ahora durante el confinamiento y un apoyo emocional, social y sobre todo también instrumental para las personas mayores ha ayudado a que todo continuara. Han vuelto a ser escuchados en la transmisión de valores, se les ha vuelto a escuchar, se les ha permitido vivir en libertad su espiritualidad, que pudieran hablar desde el sentimiento, desde la emoción, y han demostrado ser un pilar fundamental en la sociedad. Aunque yo me quejo de que digamos nuestros mayores, nuestros abuelos, al final lo hemos vuelto a incorporar a nuestro sentimiento de sociedad, y eso es lo importante. También ha habido momentos de dolor, por ejemplo, el abuelo que decía que los nietos eran el motor de su vida y que no los podía ver y que los echaba de menos. Parejas que han sufrido la pandemia y que se volvían a reencontrar, aunque tuvieran que utilizar pues distintas estrategias para vivirlo. El humor, como veis en la diapositiva, bueno, pues utilizar un CD para decir que es un antivirus. Y la solidaridad. Hay campañas que hemos tenido de cartas para hablar, bueno, pues que nos han influido. Y con esta diapositiva, ¿qué quiero decir? Bueno, pues cómo se transmite, ¿no?, esta resiliencia, cómo al final, como una onda que se inicia, puede ampliarse y ayudarnos a que todo esto se expanda y que sea como el punto inicial las personas mayores y que se abra al resto de la sociedad. Bueno, pues ¿qué sucede ahora? Pues que de nuevo estamos inmersos en una segunda ola, una nueva ola de la pandemia, y las personas mayores vuelven a ser el centro de la diana de la pandemia. Comenzaron siendo las personas más jóvenes las que se contagiaban del virus en esta segunda ola, al no cumplir medidas de protección y prevención como distancia social, uso de mascarilla. No es mi intención quejarme de las personas jóvenes, sino que se inició así, pero ahora vuelve a ser otra vez las personas mayores el punto de esa diana en el que el COVID se está otra vez cebando, tanto en domicilios como en residencias.
Las personas mayores aún así siguen siendo fieles a las normas de protección. En las noticias veía hoy una señora que decía que desde marzo seguía sin salir de casa y los familiares seguían llevándole la compra a casa con todas las medidas de protección porque seguía teniendo miedo. Pero lo vivía con tranquilidad porque al fin y al cabo tenía visitas diarias de sus familiares. ¿Qué sucede en estos momentos? Bueno, pues que las personas mayores han sido testigos de que han hecho un gran esfuerzo para protegerse y proteger al resto de las personas de su entorno y de su comunidad, que se han aislado, que han demostrado una gran capacidad de resiliencia para enfrentar la situación con flexibilidad, buen ánimo, pero han visto que hay grupos de población que no han realizado tal esfuerzo y que esto puede afectarles, ¿no?, de alguna manera. Aún así, siguen erigiéndose como una fuente y generadora de valores, transmitiendo tranquilidad y cordura a las noticias que van saliendo. Siguen adaptándose a las normas cambiantes, al día a día, se siguen mostrando dispuestas a seguir participando socialmente, ayudando a otras generaciones. Y no por ello y por esta capacidad que estamos nombrando como la resiliencia, debemos olvidar que son una generación que precisan apoyo y actuación de los profesionales de la salud mental con acciones para su cuidado. Pero, como podemos ver en estas noticias de un periódico de La Rioja, lo que transmiten las personas mayores al final tiene que ser un punto importante un pilar para darnos fuerza a todos para luchar en el mismo camino. Por ejemplo, este señor dice: me llevo una importante reflexión de esta cuarentena y esta crisis, y es que he aprendido a valorar más el presente sin necesidad de tantas cosas materiales, porque con poquito se puede vivir. Tomasa, a mis 86 años, tras haber vivido la guerra civil y después de que mi hijo haya superado el coronavirus, valoro mucho más el presente, soy más fuerte. La gente ha de comprender que no por tener más cosas o irte de vacaciones eres más rico que el resto. O Rafael: este confinamiento me ha permitido seguir trabajando en un libro que tenía pendiente escribir. Además, me he dado cuenta de que realmente hay muchísima gente buena y solidaria, y la lección que nos ha dado el personal sanitario es de valorar y no olvidar. Pues eso, pues que no podemos ir cada uno en un destino, que es importante que afrontemos la situación, que estemos viviendo unidos, que aprendamos de las personas mayores y buscamos un objetivo común, saliendo más fortalecidos como sociedad. Muchas gracias. Y ahora, Esther, no sé cómo te tengo que dar el paso. Estupendo, Alejandra. Gracias. Ahora, ¿dejas de compartir el vídeo? Mueves el ratón y en la parte de arriba te sale eso, estupendo. Pues doy el paso a Sara, ¿verdad? Que Sara nos va a comentar sobre una investigación que se ha realizado. A ver si la escuchamos. Sí, antes voy a comentar cómo hemos trabajado la resiliencia en la residencia, ¿vale? Voy a pasar a compartir pantalla. Estupendo. En lo que Sara consigue compartir pantalla, aprovecho para recordaros que tenemos en el chat, por si queréis hacer alguna pregunta para el final de las ponencias, podéis escribirla por allí o en privado a las ponentes para que las vayamos teniendo. Y también que se va a colgar una encuesta que nos pide el colegio que se responda, pero como es un archivo que se abre por fuera en otra web, pues lo cuelgo ahí al final para que no se os vaya la presentación, ¿vale? Gracias, Sara, perdona. Bueno, pues en la residencia hemos intentado dar soporte emocional tanto a familiares como a profesionales como a residentes. Y para eso hemos llevado a cabo algunas iniciativas como elaborar mensajes de apoyo y de ánimo que se iban enviando junto con la información general que os comentaba antes del estado de la residencia. Entonces estas frases pues eran frases motivadoras que luego además pues los profesionales o los familiares podían compartir con sus conocidos. También eran mini pautas para afrontar mejor la situación. Se han elaborado también pautas pues, para cómo gestionar lo que hablábamos antes de las videollamadas con los residentes. Y también pues, hemos tenido que hacer intervención en duelo porque hemos perdido a residentes y hemos tenido que, pues eso, que intentar acompañar en estos momentos tan difíciles y en un duelo tan complicado como ha sido a las familias.
También se puso en marcha un proyecto que se llamaba Cuentos para reflexionar en tiempos de coronavirus, en el que se planteaban unos cuentos relacionados con emociones o sentimientos que podía estar generando esta situación, y se presentaba el cuento, unas preguntas para reflexionar. Esto lo enviábamos los viernes a familiares y a profesionales del centro, y dejábamos como el fin de semana para hacer un ejercicio pues un poco de introspección, de pensar sobre las preguntas que se planteaban, y el domingo mandábamos una reflexión en la que se abordaba pues el significado de la emoción que estábamos tratando y cómo la podíamos vivir de una manera que a veces no nos beneficiaba y era un poquito más desadaptativa, y de otra manera que podíamos sacar partido, siempre haciendo hincapié en que no hay emociones ni buenas ni malas, sino que las emociones es importante aceptarlas y sentirlas y vivirlas y expresarlas. Y las que estuvimos trabajando fueron algunas que se ven como, aunque sean adaptativas, un poquito de una manera más desagradable, como era el miedo, la incertidumbre, la impaciencia y la inseguridad, y otras más positivas, como son la aceptación, la esperanza, la solidaridad y la resiliencia. Y luego también estamos recibiendo un curso de manejo de estrés y mindfulness para gestionar todo lo que se ha vivido en este tiempo. Con todas las frases que estuvimos elaborando y creando, hemos creado un espacio en la residencia que inauguramos mañana, que es el Día de las Cuidadoras y los Cuidadores, y con ello lo que queremos hacer es un homenaje a todos los que han puesto pues cada día, y sobre todo durante la pandemia, pues un poquito de su corazón en la atención a los residentes. Y el objetivo es que todo el espacio que queda alrededor del corazón, pues todo el que quiera pueda ahí compartir los aprendizajes que ha hecho durante este tiempo. Y en cuanto a los residentes, pues en cuanto que hemos tenido oportunidad de juntarnos, nos ha parecido interesante pues conocer cómo habían vivido ellos esta situación. Entonces hemos hecho varios grupos de debate para que también dar un espacio para expresar emociones y dar voz a cómo se han sentido. Y he recogido aquí algunas de sus respuestas. Y, por ejemplo, hay una residente que decía que notaba que la gente estaba preocupada y trabajaban sin parar, pero siempre había alguien que venía a ver cómo estaba y hablar conmigo. Lo que hablábamos de ese sentimiento de soledad que después de analizarlo y de tener muchas conversaciones, puede ser que en la residencia, a lo mejor, aunque estaban confinados en una habitación, se haya notado menos, porque al final siempre había una persona que para llevarle la comida o para atenderle en las cosas que necesitaba ha estado a su lado y ha tenido una palabra amable y un ratito para hablar con ellos. Otra persona, cuando se le pregunta sobre cómo se enfrenta a una segunda ola o a otra posible entrada en la residencia del virus, dice que se enfrenta con valor, que no pienso en que se puede contagiar o morir, y pienso en el vivir el día a día. Esto es como nos decía Alejandra, una característica de una persona resiliente, el vivir en el presente, en el día a día. También otra persona habla que gracias a las actividades que había en el centro, que las tuvimos que adaptar, como comentaba antes, no había tenido la sensación de soledad, que siempre había intentado estar ocupado y no pensar en ello. También se elaboraron unas pautas para las personas que pasaban tiempo en la habitación, en las que ofrecíamos pues estrategias de autocuidado, pues no estar demasiado sobreinformado, no estar viendo en la tele siempre las noticias, intentar, cuando hablaran con sus familiares por teléfono, hablar de otros temas más placenteros que no fuera solamente el virus y la situación.
Luego también otra persona decía que dentro de lo malo, como tengo muchas distracciones, lo he vivido bien, se me ha pasado pronto, he estado con el ordenador escribiendo poesía, relatos y leyendo libros. Hay personas que es verdad que luego en la residencia, el día a día, pues está como con muchas rutinas, entonces habían dejado abandonadas cosas que a lo mejor hacían en casa y habían llevado a la residencia con el propósito de continuar por pensar que iban a tener más tiempo, pero es verdad que el día a día y los horarios a lo mejor no se lo habían permitido y muchas personas pues han aprovechado esto también pues para retomar la escritura, para retomar la lectura. Luego aquí habla el testimonio de un señor de 90 años que sí que padeció el virus y gracias a Dios lo superó, que dice: el coronavirus me alcanzó de sorpresa, decían que me marchaba y con mi fortaleza me hice con él y aquí estoy. Y luego también este testimonio habla de cómo se sintieron dentro de la habitación. Y dice una señora que tiene 93 años, dice: en uno de mis peores momentos tuve la suerte de que uno de los profesionales se preocupara por mí para que pudiera salir una hora y caminar por el pasillo. Siempre se lo agradeceré porque pude volver a sentir libertad. Sí que es verdad que en cuanto que pudimos y la situación estuvo un poquito más controlada, sí que empezamos a intentar por lo menos que se pudiera salir de la habitación para poder sentir pues esa sensación un poco de libertad. Y dentro de la resiliencia y de cómo lo han vivido los residentes, quería compartiros ahora un vídeo de una de las residentes, Natividad Martín, que ganó el concurso de relato corto que organizó Lares, que es la entidad a la que pertenece la residencia, porque explica muy bien, la verdad, cómo se siente de agradecida y cómo en el relato ella lo que volcó fue su historia de vida, que fue bastante dura, pero que la sirvió como experiencia para coger fortaleza y para hacer frente a estas situaciones. Decidme a ver si lo escucháis. Soy Natividad Martín. ¿Se escucha? García. Sí. Tengo 90 años y el 3 de noviembre cumpliré 91. Vivo en la residencia Nuestra Señora de la Soledad y del Carmen en Colmenar Viejo, Madrid. Estoy muy agradecida a Lares por haberme dado un premio que no me esperaba. Somos muchísima gente las que nos hemos presentado y me han dado a mí el premio. Muchísimas gracias. A escribir este relato me he inspirado en mí misma. Y todas las cosas que he contado son reales, ninguna de ellas es ficción. En estos días estaba en la habitación sola y me vino el recuerdo de mi niñez, que sufrí muchísimo, pero aprendí a ser feliz. Me gustaría que recibieran este mensaje optimista las personas que leen mi mensaje. Bueno, pues la verdad es que aquí tenemos un ejemplo de una persona muy resiliente que gracias a la experiencia que ha vivido y a una actitud que tiene muy positiva y optimista, se ha adaptado muy bien a la situación tan difícil que ha tenido que vivir. Ahora voy a pasar a comentaros un estudio que hicimos sobre las estrategias de resiliencia para superar el COVID. Las tres estamos trabajando con personas mayores y en diferentes ámbitos y todo lo que estábamos viendo y estábamos viviendo pues nos suscitó la idea de rastrear y averiguar qué estrategias se estaban poniendo en marcha para superar esta situación. Entonces, el objetivo del estudio era conocer las fortalezas y estrategias de las personas que las personas están utilizando
para superar las dificultades que se han originado con esta pandemia, como son el aislamiento, las pérdidas tanto personales, laborales, económicas, la pérdida de rutina, la pérdida de autonomía. Y como ha dicho Alejandra, por resiliencia lo que entendemos es la capacidad que tienen las personas de sobreponerse a situaciones de estrés como es la pandemia que estamos viviendo. El procedimiento fue una encuesta que realizamos a través de la plataforma Google Forms. Los participantes los conectamos a través de las redes sociales y la participación era voluntaria, dirigidas a mayores de 18 años, sin poner límite de edad, anónima y con los datos protegidos según la Ley de Protección de Datos. Esta es una imagen de la primera página de la encuesta que enviamos, en la que se explica pues eso, el objetivo y en qué consiste el estudio. El contexto, pues como teníamos ese contexto en el que estábamos toda la población confinada, elegimos un modelo de encuesta online y que su difusión fuera por redes sociales. Elegimos 2 fechas de lanzamiento de la encuesta, una el 1 de mayo y otra un mes después, y vimos las limitaciones y fortalezas que tenía este tipo de encuestas. De limitaciones, la brecha digital, porque no todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías, y un menor control también de la muestra, pero también vimos que tenía muchas fortalezas porque se podía dar mucha difusión, podía llegar a muchas partes y a muchas personas, y también es un tipo de encuesta que por su formato resulta bastante cómoda para cumplimentar. La estructura consta de preguntas sociodemográficas, de preguntas específicas de COVID, preguntas sobre emociones y estrategias, que para esas preguntas hemos volcado las escalas de resiliencia de Connor-Davison y la escala de ansiedad y depresión. Y luego había también unas preguntas de control y una última pregunta abierta sobre aprendizaje positivo. No hemos todavía terminado de analizar la encuesta, no hemos hecho un análisis todavía muy profundo. Hemos hecho para presentar ahora un análisis un poquito más superficial y vamos a exponer algunas de las conclusiones. Hemos contado con una muestra de 654 personas con edades comprendidas entre los 18 hasta los 93 años. En cuanto al sexo, han participado 499 mujeres y 153 hombres. En el lugar de origen hay representación de todas las comunidades autónomas y también de diferentes países como México, Nicaragua, República Dominicana, Rumanía, Nueva Zelanda, etc. La situación laboral, el 62% estaba trabajando en el momento de rellenar la encuesta. En cuanto a la convivencia, el porcentaje más alto que se ha registrado eran personas que estaban conviviendo en pareja y con hijos. Un 72% no ha padecido en el momento que cumplimentó la encuesta la enfermedad, y un 61% contestaba que tenía miedo al contagio. En cuanto a las preguntas de emociones, hemos seleccionado las puntuaciones que estaban por encima del 50%. Entonces, más del 50% de las personas que han contestado la encuesta han sentido preocupación, problemas de sueño, sobre todo en la conciliación, y han tenido despertares nocturnos, han tenido episodios de nerviosismo, excitación o tensión, han visto cómo las experiencias anteriores influían de una manera positiva en una mejor adaptación, han tenido confianza en ellos mismos, esperanza, han tenido dolor de cabeza, han tenido un ánimo estable a lo largo del día, han mantenido el interés por realizar cosas, han confiado en sus habilidades personales para llevar esta situación, han tenido intención en buscar la parte positiva de las situaciones, han visto que es importante el tener un propósito en la vida y han tenido facilidad para adaptarse a los cambios. En cuanto a las conclusiones de estrategias, volcábamos estrategias y pedíamos a las personas que nos contestasen si estaban teniendo
poniendo en práctica esa estrategia, sí o no. Entonces, el mayor porcentaje de personas ha contestado que tener relaciones de pareja estables y seguras era una estrategia que ponía en marcha y que le parecía importante. La fortaleza para afrontar lo que venga, los éxitos pasados dan confianza para nuevos retos, ver el lado divertido de las cosas, considerar que el hacer frente al estrés fortalece, dar lo mejor de uno mismo, tener confianza en alcanzar los objetivos personales, no rendirse cuando las cosas parecen desesperadas, saber a quién acudir para pedir ayuda, pensar en uno mismo como una persona fuerte, poder manejar las emociones desagradables, las cosas, dar sentido a las cosas que hacemos, tener control sobre la propia vida, mostrar interés por los retos y trabajar para conseguir los objetivos propios. Después de proponer estas estrategias, también dejamos un espacio abierto para que las personas pudieran ponernos otras estrategias que les habían ayudado a sobrellevar la situación. Y los porcentajes más altos que hemos encontrado han sido en las llamadas a familiares, en la fe y espiritualidad, en la lectura, en la comunicación con los vecinos, en escuchar música, en el cuidado de mascotas. Han salido muchísimos y esos serían los más significativos. Y por último, había una pregunta abierta en la que se preguntaba si creían que de esta situación se podía extraer un aprendizaje positivo, y el 87,6% de las personas que han contestado han pensado que sí, que se puede sacar un aprendizaje positivo. Y en el caso de sacarlo, nos interesaba saber qué aprendizajes, que compartieran con nosotras qué aprendizajes habían sacado, y algunos de ellos han sido fortaleza, autocuidado, el disfrutar más de la familia y amigos, valorar lo que en realidad importa, agradecer, capacidad de adaptación, solidaridad, poner en valor las cosas importantes, el valor de las pequeñas cosas, estudiar online, el autoconocimiento, la colaboración, el relativizar, el aprovechar el momento, la superación y dar prioridad a lo esencial y más unión. La verdad es que es una lista muy grande, aquí hemos recogido unas poquitas, pero como decía, queremos hacer un análisis más profundo porque pensamos que pueden salir conclusiones muy interesantes, y así en un análisis más superficial sí que hemos visto que hay mucha respuesta resiliente por parte de las personas que en este caso han contestado la encuesta a la hora de enfrentarse a esta situación. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí acabaría nuestra intervención y doy paso a Esther. Dejo de compartir la pantalla. Estupendo, muchas gracias Sara, muchas gracias Alejandra, y a todos los que seguís todavía aquí con nosotras escuchando. Y ahora es el momento para las preguntas. Por ahora no tenemos ninguna todavía en el chat. Aprovecho para colgaros el enlace para la encuesta que nos pide el colegio. Oiga, que no os estoy enviando lo que quiero enviar. Denme un segundo. Vale, un segundito, ahora subo la encuesta. Un segundito, vale. Os subo la encuesta para que podáis ir haciéndola y la tengáis a mano. Vale. Cosas de la tecnología, dame un segundito. Encuesta, vale, la encuesta está en... Vale. Es una encuesta de SurveyMonkey, así que, como os digo, es un enlace externo. Lo copio directamente en el chat para que de ahí podáis acceder, ¿vale? Ahí tenéis la encuesta. Es la que pone HTTPS SurveyMonkey Semana de la Ciencia. Y esta ponencia se llama Estrategias de las personas mayores contra el aislamiento por COVID. Tenemos aquí un comentario de Benedetta Dongi que nos dice que ha sido muy interesante, que quería
decir que le parece muy importante sensibilizar sobre el tema del cuidado de las personas mayores y aún ahora es el momento y tiene mucha razón. La verdad es que es un buen momento para sensibilizar sobre el tema del cuidado. No sé si quisieras explicarnos un poco más esta visión que tienes del cuidado, en qué te refieres, pues puedes quitar el silencio de tu micro y contárnoslo, ¿vale? Y así creo que podemos ir dando paso. Nos mandáis el mensaje y quitáis el silencio para que nos lo contéis si te apetece. Tenemos otro comentario de Alicia que dice, genial la encuesta y el trabajo que hacéis, muy bien por la ponencia, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias Alicia. Alberto dice, ¿cómo se gestionaba el duelo de compañeros y amigos que fallecieron en residencias? Creo que esta pregunta podría ir para Sara. Es cómo se gestionaba el duelo entre compañeros y amigos que fallecieron en las residencias. ¿Sara? ¿Va a contestarla, Esther? Sí. 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 Bueno, Alberto, pues la verdad es que lo hemos gestionado durante el momento, pero ha sido cuando ha acabado el confinamiento en las habitaciones y cuando se ha vuelto a salir a los espacios comunes y a compartir tiempo con los demás compañeros, cuando realmente se ha hecho más presente la pérdida. Durante el confinamiento sí que se ha gestionado con total sinceridad. Cuando los residentes nos preguntaban pues, por su compañero de habitación, porque hubo que hacer también en ese sentido pues, un poco adaptación de los espacios y hacer una zona diferenciada para las personas que se contagiaban por el virus. Entonces muchas personas que compartían habitación han visto cómo se sacaba a su compañero de habitación y se le llevaba a otro lugar. Y entonces, pues eso, han preguntado pues diariamente por ellos y se ha informado pues con total sinceridad y se ha intentado acompañar pues en esa pérdida, dar espacio para poder expresar todo el dolor, todas las dudas, toda la rabia y como te decía, es más cuando hemos pasado a compartir los espacios comunes, cuando se han hecho más visibles estas pérdidas y realmente se han dado cuenta el resto de residentes pues de aquellos que faltaban y hemos creado espacios pues para hablarlo, para gestionarlo y para verbalizarlo y dar pautas pues para que se fuera viviendo dentro de lo que cabe pues lo mejor posible y muchísimo apoyo emocional, muchísima escucha y estar realmente a su lado y, como decía, siempre con sinceridad y sin ocultar nada, porque, como decíamos, son personas muy resilientes que han vivido muchas pérdidas y tienen todo el derecho, como cualquiera, a conocer cuál es la situación, qué compañeros faltan, por qué faltan y toda la información que esté disponible para ellos, como compartirla y crear esos momentos de acompañamiento y de escucha. Gracias, Sara. Rosa María nos dice que muchas gracias, que le ha gustado mucho el trato que hemos transmitido hacia los mayores en nuestras exposiciones. Y Benedetta, me parece que te he podido dar el audio, no sé si ahora lo tienes. Te he dado la opción de permitir cambiar el audio, algo así, no lo sé. Bueno, ella lo que dice es que con cuidado se refiere en particular atención hacia la esfera emocional de estas personas, que les parece que siempre ha sido muy olvidado en la vida diaria de todos y no se quiere imaginar lo que pueden haber sufrido algunas personas mayores que se han quedado totalmente solas durante esta temporada, claro. Durante esta temporada me parece importante hacer hincapié sobre cómo se han afectado por ciertas situaciones y sobre las necesidades que tengan. ¿Vale? Y sí, Alejandra, por favor responde a Benedetta, interrumpir cuando queráis, claro. Sí, me parecía muy interesante lo que planteaba Benedetta y yo creo que en mi exposición a lo mejor quizás no lo he tratado suficientemente, pero
Sí es cierto que durante el confinamiento surgió una gran ola de solidaridad. Los vecinos acudían a los domicilios donde sabían que había personas mayores, les han llevado la compra, les han hecho los recados, se han adaptado los centros de salud, los centros de mayores, se han adaptado más o menos a las necesidades de las personas mayores. Sí que hay muchas que han sufrido muchísima soledad, pero bueno, esa solidaridad de conocer al vecino que tenemos cerca nuestra, pues sí surgió. Y también en las entidades de voluntariado se crearon nuevas opciones para seguir tratando y atendiendo a personas mayores que estuvieran solas. Como decía, lo de las cartas solidarias, le mandaban cartas aunque no les conocieran, pero para dar ánimo, las llamadas telefónicas. Cuando el voluntariado se hace una vez a la semana, pues se hace mucho más continuo, gente que ha establecido una amistad vía telefónica. Entonces, bueno, sí que se atendió mucho a las emociones o por lo menos se fue más sensible, o la sociedad fue más sensible a las emociones de las personas mayores porque todos estábamos solos y nos podíamos poner un poco en su piel. El problema es que luego, cuando hemos podido salir a la calle, pues se nos ha olvidado y hemos vuelto a tener personas mayores que están solas en casa y que, bueno, pues que ya no les llevamos la compra o no les preguntamos cómo están. Entonces, bueno, confío en que vuelva esa solidaridad, aunque ya no esté el coronavirus. El aunque suena como raro, ¿no? Pero la pandemia trajo algo positivo. Bueno, pues mantengamos ese algo positivo que es el ser solidario, el ser una sociedad solidaria y no que cuide a los mayores, sino que respete sus derechos, que atienda sus necesidades y que formemos un todo, que seamos un grupo, ¿no? Que vaya en conjunto, que vayamos todos unidos. Gracias. Aquí otro comentario de Mateo que dice: me ha gustado mucho, muchas gracias por vuestro trabajo, me ha alegrado saber que se está haciendo tanto por las personas mayores, están comunicados con sus seres queridos. Temo que tengo un poco de prisa, así que bueno, se despide. Teníamos un mensaje aquí que estaba leyendo antes, que me parece que estaba repetido, no sé si es el que ha contestado Sara, Alberto, que cómo comunicabais a los familiares el fallecimiento de los residentes. Puede ser que sea la misma pregunta. Me parece que es otra pregunta porque antes creo que estaba relacionada con cómo se gestionaba con los residentes. Entonces, en este caso, cómo se comunicaba a los familiares, pues era en este caso la doctora la que lo comunicaba para dar las explicaciones médicas que eran necesarias. Y sí que es verdad que yo me ponía en contacto para poder, pues eso, para poder dar soporte. O sea, la comunicación la hacía la doctora o el director de la residencia, pero luego por mi parte sí que había... Perdona, Sara, que te he silenciado sin querer. Vale, perdona. Vale, decía que la comunicación al familiar se hacía por parte de la doctora o por el director de la residencia, pero que luego yo sí que me ponía en contacto con la familia para transmitirle el pésame y para comentarle, o sea, para acoger como sus sentimientos y sus emociones en ese momento y también pues darle algunas pautas para en esta situación tan complicada de un duelo al que no estamos acostumbrados por todo lo que lo rodea, por la falta de rituales, por la falta de despedidas, por la falta de acompañamiento en los últimos momentos, por no tener la posibilidad de compartirlo y con nuestros seres queridos, pues sí que hay algunas pautas para poder afrontarlo de una manera lo mejor posible y un poco pues eso, ofrecer un espacio de escucha en esos momentos. Gracias. Y tenemos un último comentario de Silvia que dice: muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante y entretenida, qué gran labor por vuestra parte, me emociona de nuevo comprobar mucho cómo que nos hemos ido durante esta crisis entre todos. Pues gracias a Silvia, gracias a todos los que habéis estado. Creo que es la última pregunta y además ya nos hemos pasado un poquito de la hora. Así que nada, solo me queda agradeceros a todos los que habéis estado ahí, a las ponentes por la exposición, por todo lo que habéis comentado, que ha sido muy interesante.
Y nada, simplemente recordar que este vídeo el colegio lo graba y me imagino que después lo facilitará para que la gente pueda acceder a él. Y os vuelvo a poner la encuesta, si es posible, para que ahí pongáis cualquier cosa que os parezca, buena o mala, lo que sea, para que sepamos cómo ha ido la sesión. Pues gracias, Alejandra, gracias, Sara, gracias a todos. Y bueno, buenas tardes, noches ya. Hasta luego.